El IVA de los equipos médicos, productos farmacéuticos y de las sábanas de los hospitales va a subir del 10 al 21% en enero de 2015. No se tocará para las gafas graduadas, las prótesis, las sillas de ruedas y las muletas. El ministro de Hacienda ha desgranado hoy la reforma fiscal después de su anunciada rebaja generalizada del IRPF. Como novedad, a partir de ahora los despedidos tendrán que tributar por sus indemnizaciones con un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado. No va a subir el IVA de gafas, lentillas y prótesis. Montoro ha anunciado que la subida del IVA sanitario no va a afectar a esos productos, solo va a subir el material hospitalario. El ministro de Hacienda ha negado que la reforma fiscal afecte sobre todo a las rentas más bajas y también a las más altas. Dice que beneficia a todos. Y, por cierto, las indemnizaciones por despido van a empezar a cotizar. Montoro sigue de gira vendiendo su rebaja fiscal. Una rebaja inmediata. Todos los trabajadores tendrán más dinero en su bolsillo a partir de enero del año 2015. Los hay que alaban esta rebaja y los hay que recuerdan que no sirve para paliar las subidas anteriores. El que haya financiación por parte de las familias y por parte de las empresas, pues es bueno para la economía. Y el año que viene la gente va a pagar más IRPF de lo que pagaba en el 2011. Más allá del titular del IRPF, vamos al detalle. El primero, cómo queda el IVA sanitario. Sube para equipamiento de suministros de hospitales, pero queda igual para productos básicos. Si unas gafas o unas lentillas van a seguir con el tipo reducido, las sábanas de un hospital pues irán al tipo general. Los sindicatos siguen clamando por modificar el IVA, pero en otra vía. Una rebaja del tipo de impuestos sobre el valor añadido de los alimentos de primera necesidad. Y en contrapartida, aumentar el IVA para los artículos de lujo. A partir de ahora tributará la indemnización por despido y el comercio electrónico pagará IVA aquí si el que compra lo hace desde España. Poca reforma y de poco calado para los inspectores. No se ha explicado por qué finalmente no se aborda esa reforma, sino que se vuelve a parchear un par de impuestos como es el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades. Un parcheo que tiene en vilo a Bruselas. Para los descreídos responde Montoro. Él siempre ha hecho reformas sostenibles. Cuando se me pregunta tanto, ¿esto es sostenible igual que en el pasado? ¿O es que no fue posible en el pasado? Sostenible o no, la oposición ya estudia vías para tumbar la reforma Montoro. Sencillo, moderno y justo. Insistirles en que la voluntad del Gobierno es no modificar el IVA. También destacarles la novedad relativa al tratamiento del cine, donde también aquí ampliamos esa desgravación. En lo relativo a la producción del teatro, del teatral, pues también la podamos equiparar a esto que llamamos la producción cinematográfica. Es una rebaja inmediata. Todos los trabajadores tendrán más dinero en su bolsillo a partir de enero del año 2015 gracias a la bajada de las retenciones. Les afecta a ustedes. Por primera vez vamos a tener que pagar impuestos por las indemnizaciones por despido. Además, si desgravan por el alquiler, el año que viene solo contará el 50%. Esta es la letra pequeña. Tomen nota. Cristóbal Montoro quería explicar la letra pequeña de la reforma fiscal, pero ha vuelto a destacar el titular que ya conocíamos. Estamos ante una reforma tributaria que es una bajada de impuestos. Sin embargo, esta bajada estará compensada con otras subidas que hoy ha detallado la Plana Mayor de Hacienda. Pero es que había mucha materia. Entre ellas, la tributación por despido. Tendrán que pagar IRPF todos aquellos que reciban una indemnización mayor a 2.000 euros por año trabajado. Para el número 2 de Montoro, esta decisión servirá para evitar abusos. Ahora mismo las indemnizaciones por despido, por simplificar, podríamos decir que tienen un trato disperso en función de ese carácter de procedente o improcedente. La reforma también limitará las aportaciones a los planes de pensiones. Reduce de 10.000 a 8.000 euros el dinero destinado a la jubilación que queda libre de tributar, aunque desde Hacienda quieren tranquilizar a quien piense en su jubilación. Esta medida no va a tener impacto para el ahorrador medio. Y siguiendo con las políticas de ahorro, el Gobierno pone en marcha una nueva figura tributaria. El Plan Ahorro 5. Pensado como alternativa a un
un plan de pensiones, los primeros 5.000 euros aportados estarán exentos de pagar IRPF, aunque con la obligación de recuperarlo para evitar que se convierta en algo especulativo. Que se ha producido una mejora en ese mercado alquiler. Por ello, quien tenga un piso en alquiler o viva de alquiler también tendrá que estar muy atento a la letra pequeña de esta reforma. Si usted es propietario, su deducción por alquilar se reduce del 60 al 50%. Si es inquilino menor de 35 años, se reduce del actual 100% al 50%. Todos los trabajadores tendrán más dinero en su bolsillo a partir de enero del año 2015. Y si usted recibe acciones de su empresa, también debería escuchar bien. Hacienda elimina las exenciones para los primeros 1.500 euros que cobre en forma de dividendos. Y aunque Montoro insiste... Esta es la reforma que en este momento le conviene a España. No termina de convencer a casi nadie, ni a sindicatos... Que el reparto de la carga fiscal sea más equitativo en el terreno de los impuestos directos. Ni a técnicos de Hacienda. No se ha explicado por qué finalmente no se aborda esa reforma, sino que se vuelve a parchear un par de impuestos, como es el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades. Ni a la Comisión Europea, que ha echado un buen rapapolvo a España por esta reforma. Estamos preocupados con las medidas anunciadas, ya que complicarán los compromisos de consolidación fiscal de España. Aún así, Montoro no se mueve de su atalaya. Que para mí pues es una, llamémosle, de especial satisfacción. Satisfecho con una reforma que ahora comienza un periodo de consulta pública. De este ministerio, en la agencia. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la UB. Dice el ministro Montoro, dice que está muy satisfecho con esta reforma, muy satisfecho. ¿Debería estarlo? Bien, mire, si él lo mira desde una perspectiva electoral y piensa que todo el mundo va a creer que los impuestos bajan desde que el PP ha estado en el poder, aspecto más que discutible, pues sí, pero si lo mira desde la perspectiva de generar un sistema impositivo más justo, más equitativo y sobre todo más eficiente, no. Y le digo, por ejemplo, más justo y equitativo, ¿por qué no? Porque las rentas de capital continúan tributando mucho menos de lo que tributan las rentas de trabajo. Por ejemplo, ahora hemos visto que las rentas de capital van a bajar, también lo hacen las rentas de trabajo, pero prácticamente alguien que tribute clase media por rentas de trabajo pagará aproximadamente el doble que lo que tributará con un ahorro mediano por rentas de capital. Después, es un sistema escasamente eficiente. Mire, nosotros tenemos la presión fiscal, es decir, el ratio recaudación de impuestos respecto a PIB de los más bajos de Europa. Está en el 32,9%, 7% menos que la media europea. Si esta reforma fiscal es de bajar impuestos y así lo admite el propio Montoro, que la recaudación bajará, entonces vamos a ver cómo baja aún más la recaudación fiscal. Entonces, si hemos de cumplir con el déficit público, solo hay una manera de cumplirlo. Y la manera de cumplirlo es coger y reducir las prestaciones sociales, reducir más aún en sanidad, más aún en educación, y por lo tanto tenemos aquí un problema importante de sostenibilidad social de lo que ha conseguido los trabajadores, de lo que los trabajadores han conseguido durante muchos años de lucha. Dice el ministro Montoro que esto también va a beneficiar a las clases medias, pero el otro día, el viernes, con Dani Cervera, el jefe de Economía de La Sexta Noticias, aseguraba que esas clases medias, pues igual incluso podía subir algún puntito. Montoro asegura que sí, que también esas clases medias se van a ver beneficiadas. ¿Y usted, cómo lo ve? Mire, lo que está claro es que para las rentas más bajas el tipo marginal, si la memoria no me falla, baja un 7,5%. Y para las rentas más altas, cuando ya estemos en el 2016, también bajará un 7%. En cambio, para las rentas medias, en 2015, si uno está en la parte límite entre los 7 tramos anteriores y los 5 actuales, incluso puede ser que pague un 1% más. Es verdad que son muy pocos, pero los hay. 2, en el 2016 ya no pagarán ese 1% más, sino pagarán menos. Pero si lo contabilizamos, que le quitan las 1.500 euros que tenían deducibles por lo que cobraban por dividendos. Si en lugar de poder deducir
hasta ahora los que tenían más de 50 años, 12.500 euros por planes de pensiones, deducen ahora como máximo 8.000, también se les va una parte importante. Si luego tenían una vivienda en alquiler o eran inquilinos, también se les va una parte importante. Por lo tanto, yo tengo mis dudas que la clase media haya salido beneficiada. Y sobre todo, lo que sí que tengo claro es que desde 2011 hasta 2015 la clase media paga bastante más impuestos de los que pagaba. Entre otras cosas, porque desde el 2011 al 15 habrán subido los impuestos especiales, que aún le queda otra subida más, ha subido el IVA y sobre todo lo que vemos es que le han bajado dos cosas. Uno, los salarios. Dos, las prestaciones sociales que recibe del Estado. Una nueva tributación, en este caso por las indemnizaciones de despido. ¿Qué opinión le merece? Es la primera vez que esto pasa. Bien, pues esto no me parece del todo mal, porque quien sale principalmente perjudicado son aquellos que reciben un pastón por ser directivos de grandes empresas. Entonces, si a uno le despiden en la actualidad 20 días por año trabajado, que es lo más habitual, porque ya prácticamente casi todos los despidos empiezan a ser procedentes, a diferencia de lo que anteriormente sucedía, entonces nos encontramos que aquel que cobra 1.500 euros al mes, esta medida no le va a afectar. Aquel que está cobrando bastante más, por ejemplo, 2.500 euros al mes, entonces pues va a quedar exento el 72,72%. En cambio, aquel que recibe una indemnización brutal, que puede ser de 300.000 euros, prácticamente va a tener un impacto muy perjudicial sobre su renta. Y estos son principalmente los directivos. Y que un partido popular, que teóricamente es de derechas, haga esto, pues ¿qué quiere que le diga? Me parece francamente bien. Bueno, es una reforma, y también lo escuchábamos el viernes, que es cuando se anunciaba en ese Consejo de Ministros, que no ha gustado o que no es del todo conocida por Bruselas, por el Ecofin, que tampoco ha gustado al Banco de España. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener, por ejemplo, una subida en los próximos años de productos de consumo, no esta subida que viene marcada por esta sentencia. ¿Va a haber sorpresas, más letra pequeña? Mire, si nosotros vemos que el gobierno de pasar del 6,7% del PIB de déficit al 2,8% del 2013 al 2016, eso es un ajuste impresionante. Es un ajuste que prácticamente se puede ir superior a los 55.000 millones de euros. Y entonces eso se consigue, uno, subiendo impuestos indirectos, como puede ser el IVA, como pueden ser los especiales, como puede ser sucesiones, como puede ser donaciones, como puede ser también el impuesto sobre rendimientos patrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de impuestos que principalmente están traspasados a las comunidades autónomas, porque toda aquella financiación que es sobre la riqueza no se ha establecido hasta el momento, porque teóricamente eso se hará cuando haya que discutir la financiación autonómica y vamos a ver si el gobierno la aborda en el 2015 o la aborda en el 2016. Yo creo que el gobierno de turno lo intentará hacer en el 2016 porque cualquier aspecto que significa contentar, aumentar a los tributos que cobran las comunidades autónomas significará quitar esa magia que ahora yace en la propaganda del gobierno que dice que ha bajado impuestos. Entonces sí que nos vamos a encontrar sorpresas. Ahora bien, a mí me gustaría que nos encontráramos con la sorpresa más positiva. Y la sorpresa más positiva serían dos. Que Bruselas deja de decir chorradas, y es decir, esto de que hay que subir el IVA y bajar las cotizaciones sociales. Oiga, esto lo que está haciendo principalmente es, de acuerdo, reactivando la economía, pero beneficiando principalmente a los empresarios y perjudicando a la gente que menos en estos momentos tiene para llegar a final de mes, la gente que más necesitada está. Dos, ya es hora que Bruselas cambie el criterio de déficit público. Matteo Renzi, el primer ministro de Italia, lo decía, que no contaran determinadas partidas o que se aligerara esos criterios de déficit público que están restringiendo el gasto del Estado, que están destruyendo el estado del bienestar y están poniendo palos a la rueda de la recuperación. Y sobre todo, me gustaría que Europa, de alguna manera, dejara de lado lo que es, en este caso, una ideología ultraliberal que nos ha conducido a hacer la peor zona del mundo en materia de crecimiento económico en los últimos 6 años. Piense que hay múltiples países que aún están dentro de la zona euro con crecimientos negativos y que España, dentro de los grandes, yendo muy mal en el primer trimestre, es el segundo que más crece. Entonces, aquí
lo que a mí me gustaría es que esta reforma del gobierno del PP, que no es todo lo buena que sería desear, que es indiscutiblemente reactiva el crecimiento económico y posiblemente haga que en el 2015 crezcamos al 2%, nos permita coger y también tener la disponibilidad de seguir con un estado del bienestar que hemos perdido en parte. Y eso solo se consigue si Bruselas deja de meter la pata y adopta otro enfoque que el ultraliberal, que tan malos resultados ha dado hasta el momento. Le invito a que se quede con nosotros un momento y que luego nos dé su opinión sobre unos trabajadores, los autónomos, que son uno de los principales beneficiados por esta reforma fiscal. Les hemos preguntado si les va a ayudar esta bajada del IRPF. Nos dicen que sí, pero tienen sus dudas. Son estas. ¿El autónomo en qué cree que le puede beneficiar si se reduce el IRPF? Pues hombre, si todo lo que sea reducir es bueno. Pues muy bien que lo bajen, todo lo que sean ayudas pues nos viene muy bien. Una pequeña ayuda que sería bajar el IRPF se notará. Hombre, en un principio se ve agradecido, ya que todo lo que te den bueno es. Súper positivo, muy contento. El motor de la economía. Así se ven los autónomos, que reciben de manera positiva tener menor retenciones fiscales. Pero también hay incertidumbre, desconfianza en la reforma. Un poco de duda, No me creo todavía nada. Nosotros somos conejillos de India, lo hemos sido y lo vamos a haser, ¿eh? Si la crisis la tenemos ya, yo no voy a salir porque me rebajen 20 euros al mes de los impuestos. Hombre, vienen bien, pero es insuficiente. La retención a autónomos como Pedro, dedicado al negocio de las piscinas, y con rentas de menos de 12.000 euros van a bajar ya en julio. Este joven emprendedor analiza la reforma. Entiendo que habría que diferenciarlas, no es lo mismo un autónomo como yo, una persona joven que está empezando en esto, que una persona que lleve 50 años, que tenga una cartera de cliente y que tenga una facturación que puede ser 10 veces superior a la mía. Está establecido con sus clientes que tiene que pagar lo mismo que yo. Otra medida de la reforma fiscal es que a las indemnizaciones por los despidos se les va a aplicar el IRPF. Hombre, eso yo no lo entiendo. No sé cómo le pueden cobrar IRPF a una persona que tienes que despedir. No sé hasta qué punto eso se podrá hacer. No está muy bien porque puede afectar supuestamente para el paro, creo yo. No lo veo muy positivo, ¿eh? Profesor Bernardos, muy breve, ¿cuál es su opinión respecto a los autónomos? Pues que le han dado prácticamente 4 pedacillos de pan, porque que para los que generan menos de 12.000 euros le bajen las retenciones del 21 al 15, hombre, menos es nada. Que a los demás les bajen un punto del 21 al 20 en 2015 es muy poco. Mire, los autónomos lo que quieren son dos cosas: que no tengan que pagar el IVA por adelantado, antes de haber cobrado la factura, una cosa que prometió hace mucho tiempo el gobierno y no ha cumplido. Y la segunda, que tengan línea de crédito. Estas son las claves de su recuperación. Profesor Bernardos, un placer como siempre. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ahora vamos a hablar de una ruptura. La ruptura entre los dos partidos mayoritarios del Congreso sobre el aforamiento del rey Juan Carlos. En el Congreso está Gloria Mena, el partido